Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Silvina Arauz. Yo soy licenciada y profesora en artes. Estoy en la cátedra de Historia del Arte Americano y Argentino de la licenciatura en artes, ¿no? Además soy miembro del Instituto de Arte Americano y Regional y del proyecto El Patrimonio Cultural de Tucumán. Este es mi tema de tesis y es una pequeña partecita dentro de la tesis, ¿no? Con este trabajo, bueno, aspiro a mostrar algunos paisajes urbanos que se registraron en el norte argentino, sobre todo a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, y otro paisaje es de la década del 70, del 80. Si bien en estos periodos, en el siglo XIX, bueno, al norte iban, sobre todo estaban de paso viajeros, no se quedaban, solamente Burmeister se queda 6 meses, el resto todos marchan o hacia Chile o hacia Perú. Tanto puede ser de ida como de vuelta. No tenemos demasiados registros de la conformación de las ciudades en el norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo tomo todo el siglo para sacar alguna información de ciertos viajeros que dejan algunas imágenes, algunos dibujos o acuarelas sobre la ciudad. Dentro de los viajeros que voy a trabajar va a ser Otto Grashof, Palier y Émile Dairaud. El primero que vamos a ver es Otto Grashof. Otto Grashof nace en Prusia en 1812. Así rápidamente podemos decir que se dedica, estudia en Colonia en la Academia Düsseldorf, después es ayudante y hace infinidad de viajes a Rusia. Es muy buen retratista en la Academia Düsseldorf. Es una academia sobre todo que le interesa, era academicista, pero con un neto corte romántico, vamos a decir, romántico, historicista, anecdótico. Él viene a la Argentina en 1853 y acortando un poquito los tramos, era muy buen, no solo retratista, sino artista documental de animales, de caballos, anécdotas históricas también, ¿no? Temas históricos. Cuando llega a la Argentina se relaciona muy bien con, llega a Buenos Aires, en realidad los centros importantes era Buenos Aires y Montevideo. Después nos alejamos un poquito, vamos a Córdoba, pero el norte casi no existía en términos artísticos, sobre todo en arte propio no teníamos, y bueno, viajeros, todo el filtro era Buenos Aires. Cuando él llega a Buenos Aires, como les digo, se relaciona muy bien, se hace amigo del duque Württemberg, que no solo los hace conexiones con la aristocracia porteña, sino también la montevideana, del cual él va a realizar varios retratos. Lo invita a viajar este duque a Valparaíso, a Chile. Grashof le dice que sí, pero va después de él. Es más, Württemberg deja una carta de recomendación en Valparaíso, o sea que cuando llega Grashof ahí, él directamente es muy bien recibido, ¿no? Emprende su viaje a fines del 53 y lo hace con Frank Host y con Emilio Quevedo. Emilio Quevedo era el hermano de Lafone Quevedo. Para hacerlo muy sintético, Lafone Quevedo era un empresario dedicado a la mineralogía, igual que su padre, con minas en Andalgalá, en Catamarca y Tinogasta, y además se dedica a la arqueología. Descubre las ruinas de Quilmes en los valles calchaquíes y también hay un disco de la cultura Wada, hace excavaciones, del cual lleva su nombre, el disco más importante de la cultura Wada.
Viaja con ellos desde Buenos Aires, pasa por Córdoba y ¿por qué pienso yo que él decide hacer este viaje? Por las bondades que le había mostrado ya Emilio Quevedo de lo que era Catamarca, ¿no? Realmente él ya venía hablando que era una provincia muy rica, muy importante, pero cuando llega a Catamarca realiza algunos paisajes. Dentro de los paisajes que tiene y sobre todo de los urbanos, él sobre todo tiene un diario de viaje y además de su diario de viaje hace acuarelas. Hace esta vista de la plaza principal de Catamarca. Esta es la plaza principal en el 54, él llega un 4 de enero, en la cual, ¿qué es lo que vemos en esa plaza? Vemos la catedral, la iglesia matriz, perdón, que es esta de acá, muy de estilo colonial, un arco cobijo, una espadaña para 2 campanas, la casa del gobernador, la iglesia del Carmen, un cabildo sin torre y la cúpula de San Francisco. Además, bueno, en el centro de lo que se podría llamar una plaza, una pirámide conmemorativa de 1825. Realmente un espacio totalmente agreste, la plaza son unos senderos, no hay... no podríamos decir que hay urbanización organizada dentro de este espacio. Los personajes están desolados, pero lo que destaca, sobre todo en esta parte de acá, Grashov, es que por detrás se encuentran la cordillera del, él dice el Ambrosato, que es la cordillera del Ambato. Este es un paisaje que él hace de Córdoba, ¿no? De la ciudad de Córdoba, desde el río Primero. Si vemos la diferencia, no queremos hacer diferencias de una población con otra, pero sí queremos saber qué es lo que quería realmente remarcar en Catamarca Grashov. Acá en este paisaje tenemos el río Primero, una cantidad de arboledas y un montón de edificios públicos en el fondo que se pueden ver por sus altas torres, por supuesto. Este es otro trabajo que hace de Catamarca, una estancia cerca de Catamarca, dice él. La verdad que cerca de Catamarca podrían ser 2 a 3 cuadras de la calle principal, no es mucho más lejos, es relativamente muy cerquita, del cual de la estancia no vemos nada, solamente un paredón liso con unas tejas en el techo. Y lo que sí podemos destacar es las montañas del Portezuelo, la cuesta del Portezuelo, que está por detrás de esta estancia, ¿no? También un personaje solitario, una vegetación poco frondosa, más bien agreste, cactus, tunas, árboles silvestres. O sea, realmente nos llama demasiado la atención el tipo de paisaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiere representar en realidad Grashov? A mi punto de vista, son los cerros, son las montañas y las riquezas naturales. Él va contando en su diario de viaje realmente la infinita cantidad de riquezas que tenía Catamarca, ¿no? Además, la omnipotencia que tienen estas magníficas montañas frente a esta ciudad tan chata, podríamos decir. De acá pasamos a Tucumán. Palier también es francés, de origen francés, si bien nace en Río de Janeiro, se lo denomina directamente como francés. Su padre era miembro de la corte portuguesa, era artista de la corte portuguesa, al igual que su abuelo por parte de padre y por parte de madre. Su abuelo era maestro de arquitectura en la academia portuguesa, que en esos momentos estaba en Brasil, ¿no? O sea, él ya tiene un antecedente muy fuerte como artista. Además, estudia en Francia con Picot con un estudio realmente italianizante de un excelente dibujo. Entonces, cuando él llega a la Argentina, en 1958, en el 56, comienza a recorrer
y se va a Chile y vuelve por Cobijo, por Bolivia, por el puerto de Cobijo, Bolivia, y entra por Salta, la Argentina, y baja por Tucumán, ¿no? En Tucumán, a pesar de que era un excelente también retratista, un pintor documental muy conocido entre nosotros, en Tucumán va a dejar 2 paisajes de la ciudad y son importantes porque es la única documentación gráfica que tenemos de mediados de siglo. La próxima ya va a ser en el 70 con una fotografía. También está pintada la plaza principal, la pirámide en conmemoración al 24 de septiembre de 1812, cuando Belgrano le gana a las tropas de Pío Tristán, y tenemos el Cabildo y la vieja iglesia de San Francisco y otros tipos de casas. Para hacerlo un poquito corta, este es otro también paisaje de la misma plaza principal, pero ya de la catedral, ¿no? Acá ya coloca, son dos dibujos que realmente no tienen nada que ver con el estilo artístico que tiene Pallier. Pallier es más bien romántico. En este caso, sí coloca caballos y personajes, solamente las siluetas, personas, caballos atrás con los carros, bueyes. Y bueno, la fachada, por supuesto, de la iglesia matriz. En cuanto a esta iglesia matriz, hay tenemos dos tipos de documentos que uno la valora y otro dice que es un desastre. Por ejemplo, la matriz la va a hacer el ingeniero Pedro Dalguere Echeverri. En 1848, y el actual gobernador en esos momentos, Celedonio Gutiérrez, dice que es una obra magnífica, con una belleza arquitectónica, no quiero citar, con una solidez y comodidad mucho más avanzado de lo que ellos esperaban. Pero Burmeister, 10 años después, hace una crítica feroz de esta iglesia matriz, diciendo que realmente los tucumanos se enorgullecen sin razón de esta iglesia, pues es una obra que ha sido malograda en todo sentido, desde el punto de vista arquitectónico. Hay una mezcla de estilos, mezcla artística, estilos que más se relaciona con un teatro que realmente con un edificio religioso, ¿no? Dos posturas diferentes. Y acá podemos ver cómo es actualmente, y la segunda imagen que tenemos sobre la catedral en el 72, donde la plaza ya está arbolada, ¿no? O sea, fue bastante realista en la composición cuando la hizo Pallier en su momento. Otro viajero que tenemos en Tucumán ya en la década del 70 es Emil Dairox. Dairox es periodista, abogado, escritor, escribe muchos libros sobre la Argentina, muchísimos libros sobre la Argentina, estos libros con un interés sobre la economía, la producción agrícola, las tierras, sobre todo lo relacionado con la Argentina. Y él, disculpen, yo no sé francés, él escribe en la revista Le Tour du Monde, es una revista francesa de carácter público. En esta revista él escribe 3 meses en El Plata, es un artículo bastante largo, del cual hay un apartado en su interior que habla sobre el país de la caña de azúcar. Y pasa por Tucumán y sobre todo hace hincapié en el ingenio de Hilleret. Hilleret era un francés contemporáneo a él, y muestra, bueno, las bondades del ingenio y cómo Hilleret creció en muy pocos años, cómo compra terrenos y cómo hace mucha cantidad de dineros con capitales franceses que va a buscar Hilleret y con maquinaria también francesa, ¿no? Lo importante de esta imagen es resaltar un poco la vida dentro de un ingenio. Lules está aproximadamente a 20 kilómetros de Tucumán. En esos momentos había 800 habitantes, pero en la época de
de cosecha siempre se triplicaba por estas personas golondrinas que viajaban de cosecha en cosecha trabajando, ¿no? Entonces es casi parte de la ciudad, un ingenio donde se da una vida social activa, muchísimo movimiento a las 24 horas del día, muchísima cantidad de personas, de elementos que hacen a la vida en esos momentos dentro de un ingenio, ¿no? Este es Dairós, ¿qué hace? Representa una vista, es un grabado que lo publica en Le Tour du Monde y muestra el ingenio, muestra la actividad y el paisaje, por supuesto, en el fondo, ¿no? Siempre está presente. Por ejemplo, hace estos pequeños detalles donde habla también no solamente de la productividad, sino también de lo anecdótico y lo documental, que es la gente con el machete en la mano para pelar la caña. El machete es un cuchillo grande para pelar la caña, para cortarla y, bueno, para infinita cantidad de cosas más, ¿no? Actualmente sigue estando en uso. Como conclusión, así un poquito rápido, quería comentarles que el viaje en estos casos da la posibilidad de escribir un buen relato y de hacer una buena imagen, siendo esta una consecuencia que a su vez lo legaliza el viaje y le da sentido. Los obstáculos no representan un conflicto, la mirada se posa en ver lo que no se ve. Es ponerse un paso atrás y abrir los ojos, ver el espacio, el tiempo, las personas, el entorno y el movimiento. Esta es una imagen posterior del mismo ingenio, ¿no? Todo es tema de observación y asombro para estos viajeros. El lenguaje dentro tanto de las publicaciones como de los diarios de viaje se torna agradable, abundan las comparaciones, hasta obtener una forma romántica de contar a través de lo anecdótico. El viajero siente la necesidad de recorrer, esto lo incorpora a su mundo de observar, de posar la mirada sobre el objeto para ser descubierta. El viaje no es solo el hecho de estar en movimiento, sino también de relatar los sucesos, de escribir, ilustrar, pero con una mirada, por supuesto, europea. Quizás Grashov en la ciudad de Catamarca se interesó por otras cuestiones, pero en realidad, ¿qué es lo que él quiso dibujar o quiso pintar, ¿no? En realidad, lo que le importaba a él era el paisaje. No nos olvidemos que Grashov era europeo, conocía a Alejandro von Humboldt, que era el naturalista, y no nos olvidemos que estamos en pleno siglo industrial, en el cual la naturaleza se cosifica. Y esta es la mirada con que él viene, a pesar de que es un artista, trae su mirada propia. En el paisaje, en Grashov, es lo importante y la ciudad está dentro de este paisaje, ¿no? Es como un elemento que él incorpora, pero no es lo fundamental. En cambio, en el caso de Pallier, lo importante es el documento que nos deja como es el centro de la ciudad en la década del 50. A pesar de que muchos artistas conocidos han visitado numerosos lugares, el norte no, y estos artistas sí fueron importantes porque sí pasaron y sí dejaron documentado. Actualmente los dos dibujos de Pallier casi están borrados, casi no existen, están en el Museo Provincial de Avellaneda, pero no se nota casi nada. En el caso de Dairós, en cambio, sentía la necesidad de involucrarse en los movimientos empresariales del país, pues él es un gran inspirador de motivar los capitales franceses para invertir en la Argentina. Entonces él muestra cada detalle, queriendo mostrar no solamente las riquezas del país, sino también la idiosincrasia,
sobre todo del periodo en este que requiere para él, ¿no? Las vidas, las costumbres y en este caso, bueno, el ingenio. Pero si tanto los diarios de Grashov y Palier como los escritos de Diderot están escritos para ser leídos, deben tener un mecanismo que busque interesar al lector, y este mecanismo lo van a dar a través de lo anecdótico. Si bien los paisajes urbanos son parte de lo visto, son buscados y están presentes en estos textos, forman parte del círculo mental resignificativo. Son el anclaje necesario para mostrar las condiciones óptimas que Europa requiere y necesita. Pero para nosotros nos conecta con nuestro pasado y revaloriza el proceso de crecimiento que se va gestando en nuestras provincias y forma parte de nuestra historia nacional, ¿no? Bien, nada más.